Hola, soy María Elena. Y hoy voy a contarte la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo el hombre que juré amar para siempre me traicionó de la manera más cruel, llevándose no solo mis sueños, sino también a la persona en quien más confiaba en este mundo. Pero también es la historia de cómo un desconocido, un hombre que todos ignoraban y despreciaban, se convirtió en mi ángel guardián y me devolvió la fe en la humanidad. Si quieres saber cómo terminó esta historia, como la mujer que fue abandonada embarazada en la noche más oscura de su vida, logró levantarse y construir algo hermoso. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es María Elena Rodríguez, tengo 42 años, y hasta hace 3 años creía que tenía la vida perfecta. Estaba casada con Roberto desde hacía 15 años, vivíamos en una casa bonita en las afueras de la ciudad y después de tantos años intentando tener hijos, finalmente estaba embarazada de gemelos. Sí, gemelos. Después de todos esos tratamientos, todas esas esperanzas frustradas, finalmente Dios me había bendecido con 2 bebés. Roberto parecía tan feliz como yo. Recuerdo perfectamente el día que le dije. Llegué corriendo del médico con las ecografías en la mano, llorando de felicidad. Roberto, son 2. Vamos a tener gemelos. Él me abrazó, me levantó del suelo, a pesar de que yo le gritaba que tuviera cuidado con los bebés. Y gritó tan fuerte que seguramente todos los vecinos lo escucharon: voy a ser papá de gemelos. Esa noche celebramos como nunca antes. Llamamos a mi mejor amiga Carmen para contarle la noticia. Carmen había estado conmigo durante todos esos años difíciles, cuando mes tras mes veía llegar mi periodo y lloraba porque pensaba que nunca podría ser madre. Ella me consolaba, me decía que todo pasaría a su tiempo, que no perdiera la esperanza. Carmen era como la hermana que nunca tuve. Habíamos crecido juntas en el mismo barrio. Fuimos juntas a la escuela, juntas a la universidad. Cuando me casé con Roberto, ella fue mi dama de honor. Cuando ella pasó por su divorcio hace 5 años, fue a vivir a mi casa durante 6 meses. Era más que una amiga, era familia. Los primeros meses del embarazo fueron mágicos. Roberto me cuidaba como si fuera de cristal, no me dejaba cargar nada pesado, me preparaba desayunos especiales. Me masajeaba los pies cuando se me hinchaban. Cada noche ponía las manos en mi barriga y les hablaba a los bebés: hola, mis príncipes, les decía. Soy su papá y los amo muchísimo. Carmen también estaba emocionada. Venía a visitarme casi todos los días después del trabajo. Me ayudaba a elegir ropita para los bebés. Decoramos juntos el cuarto que sería la nursería. Ella decía que sería como la tía consentidora, que los iba a malcriar tanto que yo me enojaría con ella. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegué al 6.º mes. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo. Al principio pensé que era porque estaba trabajando horas extra para ahorrar dinero para cuando llegaran los bebés. Cuando le preguntaba, me decía que sí, que quería asegurar nuestro futuro económico, que criar 2 niños iba a ser caro. También noté que Carmen se comportaba raro. Antes me contaba todo, cada detalle de su vida, pero de repente se volvió reservada. Cuando venía a visitarme, parecía nerviosa, como si tuviera algo que ocultar. Sí sonaba su teléfono. Salía de la habitación para contestar. Yo pensé que tal vez había conocido a alguien y no quería contármelo todavía. Una noche, cuando yo estaba de 7 meses. Roberto llegó a casa muy tarde. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba preocupada, lo había llamado varias veces pero no me contestaba. Cuando finalmente llegó, olía raro. No era alcohol, era un perfume de mujer. Un perfume que me resultaba familiar. ¿Dónde estuviste?, le pregunté. En el trabajo. Ya te dije, tuvimos una reunión que se alargó, pero había algo en su voz, en la manera como no me miraba a los ojos, que me hizo saber que me estaba mintiendo. Los siguientes días fueron horribles. Roberto cada vez llegaba más tarde, se duchaba inmediatamente al llegar. Y había perdido todo interés en hablar con los bebés. Ya no ponía las manos en mi barriga. Ya no me preguntaba cómo me sentía. Era como si de repente mi embarazo fuera una molestia para él. Carmen también había dejado de venir a visitarme. Cuando la llamaba, siempre tenía una excusa: que estaba ocupada en el trabajo, que tenía una cita médica, que no se sentía bien. La mujer que había estado conmigo todos los días durante 6 meses. De repente no tenía tiempo para mí. Una tarde, cuando estaba de 8 meses, decidí ir a sorprender a Roberto en su oficina. Quería llevarlo a almorzar como hacíamos antes. Pensé que tal vez si pasábamos tiempo juntos, podríamos recuperar la cercanía que habíamos perdido. Llegué a su oficina y la secretaria me dijo que Roberto no estaba, que había salido a una reunión con un cliente.
pero cuando bajé al estacionamiento, vi su auto. Estaba ahí, pero él no estaba en la oficina. ¿Dónde estaba entonces? Decidí esperarlo. Me senté en mi auto, que había estacionado, donde él no pudiera verme. Esperé 1 hora, 2 horas. Finalmente, lo vi llegar, pero no venía solo. Venía con Carmen. Los vi caminar juntos hacia el edificio. Pero no entraron por la puerta principal. Entraron por una entrada lateral que yo sabía que llevaba directamente a la cafetería del sótano. Se veían cómodos juntos. Familiares. Roberto tenía su mano en la espalda baja de Carmen, de la manera como solía caminar conmigo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los bebés se movían inquietos dentro de mí. Como si sintieran mi angustia. No podía respirar. No podía pensar. Lo único que podía hacer era mirar fijamente hacia esa puerta por donde habían desaparecido las dos personas más importantes de mi vida. Esperé otra hora hasta que salieron. Esta vez los vi besarse. No era un beso de amigos, era un beso de amantes. Un beso lleno de pasión y familiaridad. Un beso que me dijo que esto no era algo nuevo, que llevaba tiempo pasando. Manejé hasta mi casa como si estuviera en piloto automático. No sé cómo llegué sin chocar. Todo me daba vueltas. Sentía náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Me senté en mi sala, en el mismo sofá donde Roberto me había abrazado cuando le conté que estaba embarazada. Y lloré como nunca había llorado en mi vida. Esa noche confronté a Roberto. Cuando llegó a casa, como siempre tarde, lo esperaba en la sala. ¿Cómo está Carmen?, le pregunté. Se quedó helado. ¿Carmen? No sé. ¿Por qué? Porque los vi hoy. Los vi besándose. Roberto se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado todas las fuerzas. No negó nada. Solo me miró con una mezcla de culpa y algo que parecía de alivio. María Elena, ¿cuánto tiempo?, le pregunté. 4 meses, susurró. 4 meses. Justo cuando yo necesitaba más su apoyo, cuando mi cuerpo cambiaba, cuando tenía miedo del parto, cuando soñábamos con nuestro futuro como familia. Durante 4 meses. Él había estado construyendo una vida secreta con mi mejor amiga. ¿La amas?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sí, me dijo. Y esa palabra simple destruyó completamente el mundo que yo conocía. ¿Y a mí? ¿Alguna vez me amaste? Te amé, María Elena. Pero con Carmen es diferente. Con ella soy quien realmente soy. No pude seguir hablando. Los bebés se movían como locos dentro de mí, como si supieran que su mundo también se estaba desmoronando. Al día siguiente, Roberto hizo las maletas. Se llevó su ropa, sus libros, sus cosas personales. También se llevó nuestros ahorros. Toda la cuenta de ahorros que habíamos estado llenando durante años para cuando llegaran los bebés, se la llevó. Necesito empezar de nuevo, me dijo, como si eso justificara dejarme sin nada. Embarazada de 8 meses de gemelos, Carmen nunca vino a explicarme nada, nunca me pidió perdón, nunca me dio la cara. Simplemente desapareció de mi vida como si los 20 años de amistad nunca hubieran existido. De repente, me encontré completamente sola. Sin marido, sin mejor amiga, sin dinero, con 8 meses de embarazo y 2 bebés que llegarían en cualquier momento. Mis padres habían muerto hace años, no tenía hermanos y las pocas amistades que tenía eran más de Roberto que mías. Tuve que vender la casa. Con lo que saqué, pude pagar las deudas que Roberto había dejado y alquilar un departamento pequeño en una parte no muy buena de la ciudad. Era lo único que podía pagar con mi sueldo de secretaria. El último mes del embarazo fue terrible. Trabajaba hasta el último día porque necesitaba cada peso. Llegaba a casa exhausta, me sentaba en mi cama individual, había tenido que vender todos nuestros muebles y lloraba hasta quedarme dormida. Hablaba con los bebés. Les pedía perdón por no poder darles el futuro que había soñado para ellos. Una noche, cuando tenía 8 meses y 3 semanas, empecé con contracciones. Era muy temprano en la madrugada. Como las 3 de la mañana. Llamé un taxi para ir al hospital, pero el taxista me dijo que no podía llevarme porque tenía miedo de que diera a luz en su auto. Tuve que caminar 6 cuadras hasta el hospital, parándome cada pocas calles cuando las contracciones se intensificaban. Recuerdo que pensé, así va a ser siempre. Voy a estar sola en todos los momentos importantes de nuestras vidas. Mis hijos nacieron después de 18 horas de trabajo de parto. Diego llegó primero, pesando 5 libras. Sofía llegó 20 minutos después, pesando 4 libras y media. Eran tan pequeños, tan perfectos, tan vulnerables. Cuando los pusieron en mis brazos por primera vez, lloré de felicidad y de miedo al mismo tiempo. Eran lo más hermoso que había visto en mi vida. Pero también representaban una responsabilidad enorme que tendría que enfrentar completamente sola. Los primeros meses fueron brutales. Diego y Sofía no dormían al mismo tiempo nunca. Cuando uno dormía, el otro lloraba.
Yo no había dormido más de 2 horas seguidas en meses. Trabajaba desde casa haciendo trabajos de transcripción que pagaban muy poco, pero era lo único que podía hacer sin dejar a los bebés. Un día, cuando los gemelos tenían 4 meses, recibí una llamada que cambió todo. Era mi casera, diciéndome que tenía que desalojar el departamento porque iba a renovar el edificio. Me daba 30 días para encontrar otro lugar. Busqué por toda la ciudad, pero todos los departamentos que podía pagar estaban en condiciones terribles o en barrios muy peligrosos, con 2 bebés pequeños. No podía arriesgarme a vivir en un lugar inseguro. El día que tenía que entregar las llaves, no tenía dónde ir. Empaqué todas nuestras cosas en 3 maletas. Era increíble cómo mi vida entera cabía ahora en tan poco espacio y salí con los bebés sin saber qué haríamos esa noche. Fuimos al Parque Central de la ciudad. Era un día hermoso de primavera y pensé que al menos podríamos pasar unas horas allí mientras yo decidía qué hacer. Me senté en un banco con el cochecito doble de los gemelos. Y por primera vez en meses, me permití llorar en público. Diego y Sofía estaban inquietos, tenían hambre. Pero yo solo tenía una mamadera preparada y no tenía manera de calentar otra. Estaba rebuscando en mi cartera a ver si tenía suficiente dinero para comprar algo de comida cuando escuché una voz. «¿Está bien, señora?» Levanté la vista y vi a un hombre mayor, tal vez de 60 años, vestido con ropa muy usada y sucia. Tenía el pelo gris y largo, barba descuidada. Y olía como si no se hubiera bañado en días. Era claramente un indigente. «Estoy bien», le mentí, limpiándome las lágrimas. Él miró al cochecito, luego mis maletas. Y después me miró a mí con unos ojos muy amables. «No parece estar bien», me dijo con una voz suave. «¿Tiene hambre? Yo tengo algo de comida». De su bolsa de lona, sacó medio sándwich envuelto en papel de aluminio. Era de jamón y queso, y parecía fresco. «No. Gracias», le dije automáticamente. Mi orgullo no me dejaba aceptar comida de alguien que claramente tenía menos que yo. Pero Diego empezó a llorar. Y después Sofía. Estaban hambrientos y yo no tenía nada que darles. El hombre se acercó un poco más. «¿Son gemelos?», preguntó con una sonrisa. «Sí. Son hermosos». «¿Cómo se llaman?» «Diego y Sofía». «Hermosos nombres». Su quedó en silencio un momento, mirándolos. «¿Sabe? Yo tuve gemelos también, hace muchos años». Algo en su voz me hizo mirarlo más atentamente. Había dolor en sus ojos. Una tristeza profunda que reconocí porque la veía en el espejo todos los días. «¿Qué les pasó?», le pregunté. «Fueron con su madre cuando eran pequeños. Yo hice muchas cosas mal en esa época. Perdí mi familia, perdí mi casa, perdí todo. Pero nunca los olvido. Todos los días pienso en ellos». Diego y Sofía seguían llorando. El hombre me miró con esos ojos amables. «Por favor, tome el sándwich. No es para usted. Es para ellos». Una madre que amamanta necesita comer bien. Tenía razón. Hacía horas que no comía nada, y si yo no me alimentaba bien, no podría alimentar a mis hijos. Acepté el sándwich. «Gracias», le dije. «¿Cómo se llama usted?» «Don Eduardo», me respondió. «¿Y usted?» «María Elena». Don Eduardo se sentó en el otro extremo del banco, respetando mi espacio, pero quedándose lo suficientemente cerca para conversar. «¿Puedo preguntarle qué pasó?», me dijo. No sé por qué. Pero algo en su manera de hablar, algo en su presencia calmada, me hizo sentir segura. Le conté todo. Le conté sobre Roberto, sobre Carmen, sobre cómo había perdido mi casa, sobre cómo no tenía dónde pasar esa noche con mis bebés. Don Eduardo me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. «¿Sabe qué, María Elena?», finalmente me dijo. «Yo conozco un lugar donde usted y los bebés pueden quedarse esta noche. No es elegante, pero es seguro y limpio». Me llevó a un edificio viejo, cerca del centro de la ciudad. Era una pensión de mujeres, administrada por unas monjas. La habitación era pequeña, pero tenía una cama doble, una cuna y un baño privado. Lo más importante, costaba muy poco. «¿Cómo sabía de este lugar?», le pregunté a don Eduardo. «He vivido en las calles por 5 años», me dijo. «Uno aprende dónde están los lugares seguros». Esa noche, después de acostar a Diego y Sofía, me quedé pensando en don Eduardo. Había algo en él que no encajaba con la imagen típica de un indigente. Su manera de hablar era educada, refina de apunto. Esos modales eran los de alguien que había tenido una vida muy diferente. Al día siguiente, volví al parque esperando encontrarlo. Quería agradecerle otra vez y también, tengo que admitirlo, quería compañía. Había pasado tanto tiempo sola que hablar con alguien, aunque fuera un extraño, me había hecho sentir humana otra vez. Don Eduardo estaba ahí, sentado en el mismo banco, alimentando a las palomas con migajas de pan. «Buenos días». María Elena me saludó con una sonrisa.
¿Cómo pasaron la noche los pequeños? Muy bien, gracias a usted. Don Eduardo, no sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pero no era verdad. Y ambos lo sabíamos. La mayoría de la gente había pasado junto a mí ayer sin siquiera mirarme. Solo él se había detenido a preguntar si estaba bien. Empezamos a encontrarnos en el parque todos los días. Don Eduardo se convirtió en mi único amigo. La única persona adulta con quien podía hablar. Me ayudaba con los bebés, los cargaba mientras yo descansaba, les cantaba canciones de cuna que decía que le solía cantar a sus propios hijos. Una tarde, don Eduardo me hizo una pregunta que me sorprendió. María Elena, ¿qué le gustaría hacer con su vida? Si pudiera hacer cualquier cosa. ¿Qué sería? Nadie me había preguntado eso en años. Ni siquiera Roberto se había interesado nunca en mis sueños. Siempre quise tener un pequeño café, le dije. Un lugar acogedor, donde la gente pudiera venir a relajarse, a leer un libro. A conversar con amigos. Con repostería casera y un ambiente cálido. ¿Por qué nunca lo hizo? Roberto decía que era una idea tonta, que los cafés no daban dinero. Después, cuando tratamos de tener hijos durante tantos años, todos nuestros ahorros se fueron en tratamientos. Y ahora, gesticulé hacia el cochecito donde dormían Diego y Sofía. ¿Sabe cocinar? Sí. Me encanta cocinar. Mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Siempre me decía que tenía manos mágicas para la repostería. Don Eduardo sonrió. Las manos mágicas no se pierden. María Elena, después de 2 meses de encontrarnos diariamente, don Eduardo me dijo que tenía algo importante que contarme. María Elena. No he sido completamente honesto con usted sobre quién soy. Súmelo la sangre. Era un criminal. Un hombre peligroso. Inconscientemente, acerqué más el cochecito hacia mí. Don Eduardo notó mi reacción. No se preocupe. No soy peligroso. Es solo que yo no siempre viví en las calles. Me contó su verdadera historia. Eduardo Herrera había sido el dueño de una cadena de restaurantes muy exitosa. Había sido millonario, tenía una mansión, autos de lujo, todo lo que el dinero puede comprar. Pero también había sido un hombre arrogante, obsesionado con el trabajo, que no tenía tiempo para su familia. Su esposa se cansó de su ausencia emocional y se llevó a sus hijos gemelos Juan Carlos y María Fernanda a vivir a otro país. Él estaba tan enojado que no luchó por verlos. No pagó pensión alimenticia, prácticamente los borró de su vida. Después, su obsesión con el éxito lo llevó a tomar riesgos empresariales enormes. Perdió todo en una serie de inversiones desastrosas. En menos de 2 años pasó de ser millonario a no tener nada. Cuando perdí todo, mi orgullo no me permitió pedir ayuda, me explicó. Preferí vivir en las calles antes que admitir mi fracaso. Pero después de 5 años aquí afuera, finalmente entendí algo importante. No había perdido mi dinero por mala suerte. Lo había perdido porque era un hombre egoísta y arrogante que no sabía lo que realmente importaba en la vida. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté. Porque usted me devolvió la fe en la bondad humana, María Elena. Durante estos 5 años, casi todas las personas que encontraba me trataban como si fuera invisible, como si fuera menos que humano. Pero usted, incluso en su momento más desesperado, me trató con dignidad y respeto. Me hizo recordar quién solía ser antes de que el orgullo y la avaricia me destruyeran. Lo que don Eduardo me dijo después cambió mi vida para siempre. Quiero ayudarla a abrir su café, María Elena. No como caridad, sino como sociedad. Yo aporto el capital inicial y mi experiencia en el negocio de restaurantes. Usted aporta las recetas, las manos mágicas para cocinar. Y la calidez humana que yo perdí hace mucho tiempo. No podía creerlo. Don Eduardo. Eso es demasiado generoso. Usted apenas me conoce. La conozco lo suficiente, me dijo. La he visto cuidar a sus hijos sola, trabajar incansablemente. Mantener la esperanza cuando todo estaba en su contra. He visto cómo trata a un indigente con respeto cuando todo el mundo me ignora. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Resultó que don Eduardo había estado viviendo en las calles. Por elección, no por necesidad, tenía acceso a una cuenta bancaria que había mantenido secreta durante todos estos años. Dinero que había estado guardando para sus hijos por si algún día lo perdonaban y regresaban a su vida. Pero ahora entiendo que mis hijos probablemente están mejor sin mí. Me dijo con tristeza, tal vez es hora de que use ese dinero para ayudar a otra familia a tener la oportunidad que yo desperdició. Abrimos Café Esperanza 6 meses después. Era exactamente como yo había soñado, un lugar acogedor con sofás cómodos, estanterías llenas de libros, música suave, y el aroma de pan fresco y café recién hecho llenando el aire. Tenía una pequeña área de juegos para niños, para que las madres como yo pudieran relajarse mientras sus hijos jugaban. Don Eduardo se encargó de toda la parte administrativa y financiera.
Yo me encargué de crear el menú, cocinar y crear el ambiente cálido que habíamos imaginado. Diego y Sofía, que ahora tenían 1 año, pasaban sus días en el café, siendo mimados por todos nuestros clientes regulares. El café fue un éxito inmediato. La comida era deliciosa, pero más que eso, habíamos creado un lugar donde la gente se sentía bienvenida, donde podían venir a escapar del estrés de sus vidas y encontrar un poco de paz. 1 año después de abrir, don Eduardo recibió una llamada que cambió su vida. Era su hija María Fernanda, ahora de 30 años, que había estado buscándolo durante meses. Papá, le dijo llorando, a través del teléfono, Juan Carlos y yo hemos estado buscándote por años. Mamá finalmente nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Perdónanos por no buscarte antes. Resultó que su ex esposa les había mentido a los niños, diciéndoles que su padre no los quería y nunca había tratado de contactarlos. Solo cuando ella murió el año anterior, encontraron cartas que don Eduardo había enviado durante años. Cartas que ella había interceptado. La reunión entre don Eduardo y sus hijos fue una de las cosas más hermosas que he presenciado en mi vida. Juan Carlos era ahora un médico exitoso y María Fernanda era abogada. Ambos tenían familias propias. Y don Eduardo conoció a sus 5 nietos de una vez. Pero la historia no termina ahí. 2 años después de abrir el café, recibí una visita inesperada, era Roberto. Lo vi entrar al café una tarde. Y por un momento, mi corazón se detuvo. Se veía mayor, más delgado, y había algo en su expresión que no había visto antes, arrepentimiento. Hola, María Elena, me dijo con voz suave. Roberto. Diego y Sofía, que ahora tenían 3 años, corrieron hacia mí y se escondieron detrás de mis piernas. No lo reconocían. ¿Son mis hijos?, preguntó. Y había lágrimas en sus ojos. No, le dije con calma. Son mis hijos. Tú elegiste no ser su padre hace mucho tiempo. Me contó que Carmen lo había dejado 6 meses después de que se fueran juntos. Había conocido a otro hombre con más dinero y se había ido con él. Roberto había perdido su trabajo, su apartamento y había pasado los últimos 2 años viviendo en casa de un primo, tratando de reconstruir su vida, María Elena. Cometí el error más grande de mi vida, me dijo. Te perdí a ti, perdí a mis hijos, perdí todo lo que realmente importaba. Lo sé, le respondí. Pero ya es demasiado tarde, Roberto. ¿Podrías perdonarme algún día? Lo miré a los ojos, a este hombre que una vez había sido todo mi mundo. Y me di cuenta de que ya no sentía dolor cuando lo veía. Ya no sentía rabia. Solo sentía. Nada. Ya te perdoné, Roberto, le dije. Pero no porque lo merezcas, sino porque yo necesitaba hacer las paces conmigo misma. El perdón no significa que voy a olvidar lo que pasó, ni que voy a permitir que regreses a nuestras vidas. Significa que ya no voy a cargar con el peso de tu traición. Roberto se fue ese día y nunca más lo he vuelto a ver. El año pasado, 5 años después de conocer a don Eduardo, él me hizo una propuesta que cambió nuestras vidas una vez más. María Elena, me dijo, quiero que sepas que te considero la hija que nunca supe cómo amar. Quiero adoptarte legalmente a ti y a los gemelos. Si me lo permites. Quiero ser el abuelo que Diego y Sofía merecen. Lloré cuando me dijo eso. Don Eduardo había llenado el vacío en nuestras vidas de una manera que nunca esperé. Era el padre que yo nunca tuve, el abuelo que mis hijos necesitaban. El socio de negocios que me trataba como igual. El amigo que nunca me juzgó por mis errores. Ahora tenemos 3 cafés en la ciudad. Don Eduardo y yo somos socios en todos los sentidos de la palabra. Él maneja las finanzas y la expansión del negocio, yo me encargo de mantener la calidad de la comida y el ambiente acogedor que nos caracteriza. Diego y Sofía, que ahora tienen 6 años, son los niños más felices del mundo. Van a una escuela privada excelente, hablan 2 idiomas. Toman clases de piano y natación. Pero más importante que todo eso, están rodeados de amor. Don Eduardo es el abuelo más dedicado que podrían tener. Los lleva al parque todos los domingos. Les lee cuentos antes de dormir y les está enseñando a cocinar las recetas que yo le enseñé a él hace 6 meses. Mientras estaba trabajando en el café principal, una mujer entró que me resultó familiar. Era Carmen. Se veía mayor, cansada. Y llevaba puesta ropa que había visto mejores días. Se acercó lentamente al mostrador como si no estuviera segura de si debería estar ahí. Hola. María Elena, me dijo con voz temblorosa. Carmen. No sentí la rabia que esperaba sentir. Solo una especie de curiosidad distante. Yo supe de tu éxito por Mutual Amigas. Quería venir a pedirte perdón. Me contó su historia. El hombre con quien había dejado a Roberto resultó ser un estafador que se había robado todos sus ahorros y la había abandonado endeudada. Había perdido su apartamento, su trabajo. Y había estado viviendo de empleos temporales y la ayuda de conocidos. No espero que me perdones, me dijo.
Solo quería que supieras que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hice. Fuiste la mejor amiga que alguien podría tener y yo lo destruí todo por un hombre que no valía nada. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hice yo para merecerlo? Carmen empezó a llorar. No hiciste nada malo, María Elena. Ese era el problema. Eras perfecta. Tenías todo lo que yo quería, un marido que te amaba, una casa bonita. Y finalmente ibas a tener los hijos que tanto deseabas. Yo tenía 40 años, estaba sola, no tenía hijos, y cada día que pasaba contigo me recordaba todo lo que no tenía. Entonces me odiabas. Te envidiaba tanto que se convirtió en odio. Sí, cuando Roberto empezó a coquetear conmigo, al principio le dije que no. Pero después pensé, ¿por qué ella se merece la felicidad y yo no? Cuando me propuso que nos fuéramos juntos. Acepté porque quería quitarte algo que valorabas. Era una explicación, pero no una justificación. Carmen había destruido una amistad de 20 años y había destrozado una familia por celos y envidia. ¿Sabes qué? Carmen, le dije, después de un largo silencio. Te agradezco. Su me quedó mirando con sorpresa. ¿Qué? Te agradezco por mostrarme quién eras realmente. Te agradezco por sacarme de una vida que parecía perfecta pero que era superficial. Si Roberto pudo traicionarme tan fácilmente, si tú pudiste destruir nuestra amistad sin pensarlo 2 veces. Entonces esa vida, que yo creía perfecta, estaba construida sobre mentiras. Le señalé alrededor del café, donde Diego y Sofía estaban haciendo la tarea en una mesa del rincón, mientras don Eduardo les ayudaba con las matemáticas. Esta vida que tengo ahora es real. Las personas que me aman ahora, me aman por quien realmente soy. No por lo que represento o lo que pueden obtener de mí. Así que gracias, Carmen. Sin tu traición, nunca habría descubierto mi verdadera fortaleza. Carmen se fue ese día. Y no la he vuelto a ver. Pero supe por conocidos mutuos que finalmente había conseguido un trabajo estable y estaba tratando de reconstruir su vida. Le deseo lo mejor. Sinceramente, ya no hay lugar en mi corazón para el resentimiento. La semana pasada, don Eduardo me sorprendió con una propuesta que nunca esperé. María Elena, me dijo, hay algo más que quiero hacer por ti y los niños. Me llevó a ver una casa hermosa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Tenía 4 dormitorios, un jardín grande, una cocina de ensueño y una oficina donde yo podría trabajar en nuevas recetas para los cafés. La compré para ustedes, me dijo. Quiero que Diego y Sofía crezcan en un hogar de verdad. No en el apartamento pequeño donde han vivido hasta ahora. Don Eduardo, esto es demasiado. Ya han hecho tanto por nosotros. María Elena, usted me salvó la vida. No físicamente, pero espiritualmente. Cuando la conocí. Yo era un hombre amargado que había perdido la fe en todo lo bueno del mundo. Usted me mostró que la bondad existe, que el amor verdadero existe. Que las segundas oportunidades son posibles. Déjeme hacer esto por mi familia. Mi familia. Esa palabra me llenó el corazón de una manera que no había sentido desde que era niña. Ahora, mientras escribo esta historia en mi nueva oficina, puedo ver por la ventana a Diego y Sofía jugando en el jardín con su abuelo Eduardo. Están plantando un huerto de vegetales que usaremos en los cafés. Sus risas llenan la casa de una alegría que nunca pensé que sería posible después de todo lo que pasamos. Esta mañana, Sofía me preguntó por qué nunca habla de su papá como los otros niños en la escuela hablan de los suyos. Mija, le dije. Algunos papás están presentes en cuerpo, pero ausentes en corazón, y algunas personas que no son nuestros familiares de sangre se convierten en nuestra familia real porque eligen amarnos todos los días. ¿Como el abuelo Eduardo?, me preguntó. Exactamente como el abuelo Eduardo. Diego, que había estado escuchando, se acercó y me abrazó. Mamá, ¿estás triste porque nuestro papá se fue? No. Mi amor, le dije, y me di cuenta de que era completamente verdad. No estoy triste. Estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Agradecida porque su papá se fue antes de que ustedes fueran lo suficientemente grandes para recordar la tristeza. Agradecida porque eso nos permitió conocer al abuelo Eduardo. Agradecida porque ahora tenemos una familia que nos eligió, no una familia que se quedó con nosotros por obligación. Hace unos días recibí una carta que me dejó sin palabras. Era de una mujer llamada Patricia, de otra ciudad, que había escuchado nuestra historia a través de una amiga mutua. Me escribió para contarme que ella también había sido abandonada por su marido durante el embarazo, y que mi historia la había inspirado a no darse por vencida. Estimada María Elena, decía la carta. Su historia me enseñó que las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si tenemos la valentía de mantenernos abiertas al amor que viene de lugares que nunca esperamos. Esa carta me hizo darme cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía.
Era la historia de todas las mujeres que han sido traicionadas por las personas en quienes más confiaban. Era la historia de todos los que han perdido todo y han tenido que empezar de nuevo. Era la historia de la esperanza que search cuando todo parece perdido. Por eso decidí contarla hoy, porque si mi dolor puede convertirse en esperanza para alguien más, entonces todo lo que sufrí tuvo un propósito. No voy a mentirles y decirles que fue fácil. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, días en que no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. Momentos en que la soledad era tan intensa que sentía que me iba a volver loca. Pero también aprendí que somos más fuertes de lo que creemos. Aprendí que el amor verdadero no siempre viene de donde esperamos, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Aprendí que las segundas oportunidades no son regalos que recibimos, sino oportunidades que creamos con nuestras decisiones diarias. Roberto me hizo un favor cuando me abandonó, aunque en ese momento sentí que me había destruido. Me obligó a descubrir quién era yo realmente, sin él, sin Carmen. Sin todas las personas que pensaba que eran importantes en mi vida, pero que en realidad me estaban limitando. Carmen me hizo un favor cuando me traicionó. Aunque me dolió como nunca pensé que algo podría dolerme. Me enseñó a valorar la lealtad verdadera y a no dar por sentada la amistad genuina. Pero sobre todo, la vida me hizo el favor más grande de todos cuando puso a don Eduardo en mi camino. Me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto, la lealtad y el compromiso mutuo. Hoy, Diego quiere ser chef cuando sea grande. Dice que quiere cocinar en nuestros cafés y hacer feliz a la gente con su comida, como hace su mamá. Sofía quiere ser doctora para ayudar a los niños que no tienen papás, como ella ayudó al abuelo Eduardo cuando él estaba triste. Mis hijos están creciendo con la certeza de que son amados incondicionalmente. Nunca han conocido el abandono, la traición, o la sensación de no ser suficientes para alguien. Esa es la mayor victoria de mi vida. El mes pasado celebramos el 5º aniversario del primer café. Don Eduardo dio un discurso que me hizo llorar. Hace 5 años, dijo, yo era un hombre que había perdido todo, mi familia, mi dinero, mi dignidad, mi esperanza. Vivía como un fantasma, esperando que la vida se acabara para no tener que enfrentar más mi fracaso. Pero una mujer, con 2 bebés en brazos y el corazón roto, se sentó en un banco del parque. Y sin saberlo, me salvó la vida. María Elena me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el pasado no tiene que definir el futuro. Y que el amor verdadero florece en los lugares más inesperados. Después de su discurso, se acercó a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por ver al hombre que yo podía ser, no al hombre que había sido. Si están escuchando esta historia y sienten que su mundo se ha desmoronado, si han sido traicionados por las personas que más amaban, si sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante, quiero que sepan esto, su historia no ha terminado. La traición no es el final. Es el comienzo de un capítulo nuevo y mejor. El amor verdadero existe. La lealtad genuina existe. Las segundas oportunidades existen. Pero a veces tenemos que perder lo que creíamos que queríamos para encontrar lo que realmente necesitamos. Manténganse abiertos a la bondad que viene de lugares inesperados. No cierren sus corazones por miedo a ser lastimados otra vez. El riesgo de amar siempre vale la pena, especialmente cuando finalmente encuentran a las personas correctas. Y recuerden, ustedes son más fuertes, más valiosos y más capaces de lo que creen. La persona que los abandonó no se fue porque ustedes no fueran suficientes, se fue porque no era suficiente para ustedes. Mi nombre es María Elena Rodríguez. Fui abandonada, traicionada, y perdí todo lo que pensé que importaba. Pero encontré algo mucho mejor, encontré mi verdadera familia, mi propósito en la vida y sobre todo, me encontré a mí misma. Esta es mi historia. Y si la están escuchando, es porque la suya está apenas comenzando.